No es ni mucho menos un proyecto nuevo. Sin embargo, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat quieren rescatarlo del cajón donde se guardó y quieren impulsarlo con decisión en los próximos años. El proyecto de extender la línea 2 del metro de Barcelona hasta la Fira y Parc Logístic por Montjuïc renace y te cuento los detalles en este vídeo. Fue una de las líneas más curiosas y ambiciosas en los planes de ampliación de la red del suburbano barcelonés, pero la crisis y la imposibilidad de financiarlo obligaron a guardarlo en 2009, aunque nunca se descartó del todo. Una extensión de la línea 2, la morada, desde Sant Antoni hasta la zona de la Fira, del Hospitalet y el Parque Logístico, pasando por debajo de Montjuïc, donde también tendría dos paradas. Y los actuales equipos de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat quieren recuperarlo, una extensión de la línea que dejaría el actual ramal de dicha línea 2 en paralelo a priori sin uso, como fondo de cabecera para maniobras o mantenimiento de trenes. La noticia habla además de que ambas administraciones se han comprometido a actualizar el proyecto constructivo, pero que mantendría el recorrido ya establecido en su día y que tendría 6 nuevas estaciones, a lo largo de 6 kilómetros, pero donde se tendría que incrementar la inversión debido a esos 15 años de diferencia, de los 500 millones de euros que se contemplaban en su día hasta los 1.000 que se estiman harían falta en la actualidad. Un proyecto donde antes de iniciar la licitación de las obras se calcula que serán necesarios 24 meses para evaluar el proyecto constructivo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las nuevas estaciones se crearán desde la parada de Sant Antoni, dejando la actual de Paral·lel anulada. Se entiende que solo la que corresponde a la línea 2 y la de la línea 3 seguiría teniendo servicio. De esta forma, el intercambio con la línea 3 se produciría en Poble Sec. Además de esta, se crearían las estaciones de Montjuïc, a la altura del Menac, y Nef, Foc, donde habría un intercambiador con la línea 10 Sud, Fira y Parque Logístico, estas dos últimas paradas ya con servicio de la línea 9 Sud. Ampliación que, a pesar de pasar bajo la montaña de Montjuïc, no tendría parada en las instalaciones deportivas del Estadio Olímpico o el Pabellón de Sant Jordi, aunque sí acercaría de forma notable el metro a estos recintos, hoy por hoy muy alejados de las paradas más próximas de este tipo de transporte. Todavía habrá que valorar muchos detalles durante los 2 años que se han puesto por delante las dos administraciones, pero el túnel se excavará en su mayor parte con tuneladora, salvo un tramo de 600 metros que se ejecutará mediante pantallas. Todo tras una reunión entre el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la consejera de Territori, Silvia Paneque, en donde mostraron su ambición por rescatar otros proyectos que tuvieron que ser aparcados en el pasado, destacando que aparte de las nuevas paradas o una mejor conexión de la Fira de Barcelona, esta prolongación de la línea 2 generaría una mejor conexión con el barrio de la Marina del Prat Vermell, en plena expansión y crecimiento, y conseguiría una mejor del aeropuerto del Prat con el centro de la ciudad. Además de este importante anuncio, la reunión de ambos estamentos dejó varios titulares extra, como la creación de un grupo de trabajo para establecer una estrategia y ordenar las estaciones de buses interurbanos en Barcelona, con el objetivo de trabajar a medio y largo plazo en un plan de intercambiadores que refuerce y amplíe este tipo de servicios con conexión con Barcelona y consolidar un nuevo esquema de intercambiadores con el horizonte al que se han comprometido de 2028. Otros proyectos que quieren impulsarse de forma decidida es la unión de la L4 del metro de la Pau hasta Sagrera, como contamos recientemente en otro vídeo, o por supuesto el culminar al fin las obras de la línea 910, que parece haber entrado en su recta final. Veremos si también se van logrando los pasos finales, más allá de rumores recientes, de acabar también el trazado del tranvía por la diagonal, que hace escasas semanas inauguraba el pequeño tramo entre Verdaguer y Glorias y donde se aseguró el compromiso de impulsar dicha finalización en esta legislatura. Proyectos de los que también hemos hablado en recientes vídeos del canal y que parecen mostrar una dinamización del impulso del transporte público en la capital catalana, donde recordemos que ya se está empezando a ejecutar la unión de ferrocarrils entre Plaza de España y Gracia
así como rumores que aseguraron que podría retomarse la idea de impulsar la línea orbital de Rudalías, y que sí, también tocamos en un vídeo del canal, por lo que seguiremos muy pendientes de ellos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.